Bueno, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX, conductor de La Sátira, que por cierto hay que verla en internet, en YouTube, Tiempos de Canallas, conductor de Los Datos Duros, un programa que no se puede perder por las tardes, y obviamente miembro de esta familia sin censura. Te saludo con mucho gusto, Ricardo Sevilla, ¿cómo te va? Querido Vicente, público memorioso, me va muy bien, muchísimas gracias y gracias también por la deferente presentación que me haces. Oye, pues, no te había preguntado, creo que no habíamos abordado el tema de Vargas Llosa. ¿Viste que quiere un monumento para Cedillo? ¿Qué cosas? ¿No? O sea, la verdad, y luego acabo de escuchar a Dante Delgado y haces un engrudo ahí entre todos con el odio que le tienen a López Obrador, ¿eh? Es terrible, sí, Vargas Llosa se convirtió en el jefe después de haber sido un cachorro. Hay que recordar esta novela que tuvo Los Jefes y los Cachorros, y bueno, pues no, tampoco es de extrañar, hay que recordar que Vargas Llosa, pues bueno, tuvo una formación militar, estudió en el Leoncio Prado, allá en Perú, un Perú, pues bueno, no solamente de clase media, sino en el Perú de la alta sociedad. Este es Vargas Llosa, este personaje que tenía ganas de convertirse no en un escritor, sino en el escritor peruano e incluso en el gran adalid de las letras hispanoamericanas. Se juntó con los grandes autores de la época, lo sacaron a patadas. Hay que insistir que Octavio Paz en algún momento lo defirió, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, el propio Gabo García Márquez también tuvo una amistad entrañable con él, pero a todos prácticamente los traicionó. Al único que le fue fiel de alguna forma o intentó serlo fue a Octavio Paz, y eso lo llevó a acercarse a Enrique Krause, a este empresario cultural, y bueno, pues lo ha presentado con sus amigos en Televisa, donde le han dado buenas chambas, donde ha protagonizado algunos debates a modo, lo ha presentado incluso con sus amigos Raúl Padilla, lo ha presentado con el propio Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con Sergio Sarmiento, y pues lo traen ahí del brazo diciendo todas estas estulticias por las cuales le pagan. Lo ha metido incluso al Tecnológico de Monterrey, donde no en pocas ocasiones ha tratado de inocular una ideología a los estudiantes de esa escuela. Y hay que prestar oídos sordos, lamentablemente, a este personaje que apuntaba con ser un gran escritor, pero se quedó insatisfecho con los poderes narrativos que en algún momento tuvo y decidió sacrificar esa carrera literaria que incluso lo había llevado a ganar el Premio Nobel de Literatura, pero decidió no hacerlo, y ahorita, pues bueno, pedir un monumento a favor de Ernesto Zedillo Ponce de León, este personaje que hizo el pacto para llevar a cabo lo que nosotros en algún momento pensamos que era la democracia, de entregarle a Vicente Fox la presidencia de la República, aquel histórico 2 de julio del 2000, pero bueno, pues este es el Vargas Llosa ya senil, pero no solo de cuerpo, sino de mente, y de mente quedó, porque Ernesto Zedillo pues fue un personaje que vendió los ferrocarriles nacionales de México en conjunto con su antecesor, con Carlos Salinas de Gortari, y que les dio la picota su amigo Vicente Fox Quesada. Este es el personaje que está defendiendo, querido Vicente Vargas Llosa. ¿Y no es el mismo Cedillo al que debemos el Fobaproa, mi querido Ricardo Sevilla? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó un debate en el programa, en los espacios de José Gutiérrez Vivó, entre él y en ese entonces legislador Felipe Calderón, quien admitía que no iban a votar por el Fobaproa, y después, pues ya sabemos qué fue lo que ocurrió. ¿No fue en tiempos de Cedillo o ya me confundí?
No, no te confundes para nada. Ese precisamente este personaje que incluso el propio Enrique Krause lo ha considerado un demócrata, pues demócrata como él que desvalija, que ha intentado desvalijar al pueblo mexicano y pues ha recibido contratos gracias a esos elogios. Y en el tiempos de Zedillo fue precisamente cuando Enrique Krause consolida Letras Libres a la muerte de Octavio Paz, pues él es un priista, se convierte al priismo, porque hay que recordar que este personaje siempre fue de gusto conservador y tenía una gran alianza con el panismo. Después hace una alianza con el que nos había dicho que era su archienemigo, que era Héctor Aguilar Camín, que era el dueño de la revista de enfrente, que era Nexos, y que ahora resulta que son amigos, que son compadres, y que tras la pérdida del botín que le habían dado los anteriores gobiernos, pues salieron a realizar una alianza beligerante. Pero pues este es el personaje, todos están, si te das cuenta, en un círculo vicioso, y todos son amigos de todos. Si entramos a la transparencia, esta supuesta transparencia, vamos a encontrar algunos de los contratos que se le dieron a Enrique Krause en épocas de Ernesto Zedillo, y pues bueno, curiosamente, pues ahí figuran entre los ponentes Vargas Llosa y sus amigos de ese momento. Entonces, estamos ante dos personajes que son o deberían de ser repudiados por la historia. La obra literaria de Vargas Llosa, que tiene una relevancia, pues se ha ido diluyendo con el tiempo, con la incursión en la política de este sujeto y de aquel personaje que en algún momento hizo una crítica de Fujimori. Pues bueno, estamos ante un personaje que ahora le alza la mano a Keiko Fujimori. Así de deleznable se convirtió la figura de Vargas Llosa. Oye, ¿y cómo ves a otra figura? Genio y figura hasta la sepultura. Se emociona Joaquín López Dóriga porque es tendencia en Twitter y llama jauría a esos que desde las redes sociales le recriminamos pues su falta de, no sé si de capacidad. Gracias a las jaurías de Epigmenio en relación a Cerdo sobre Pigmenio Ibarra y Genarito, que me mantienen hasta arriba y sostenidamente como tendencia. Sigan, pues esto que es el reto de periodista, presentador, no sé, comunicador, mal llamado el teacher. Hablando de personajes lamentables, Ricardo Sevilla. Así es, y bueno, pues no le perdona a Pigmenio Ibarra que tenga mucho más lectores, mucho más escuchas, porque hay que recordar que Pigmenio también publica en Milenio, y este sujeto Florestán, no, ese es su seudónimo, este payaso supuestamente aforista, que no tiene nada de teacher, pues bueno, fue sacado a patadas. Hay que insistir en eso, y como dices tú, hay que exhibirlos hasta el cansancio. Fue sacado a patadas cuando era conductor del noticiario estelar de Televisa. ¿Por qué? Pues porque recibió denuncias de extorsión de ella de él y de su esposa en contra de María Asunción Aramburuzabala, y no le perdona a Genaro Villamil que haya sido precisamente él quien sacó esta investigación, que fueron los negocios de López Dóriga, este gran reportaje donde el periodista Villamil nos da a conocer cómo fue que a través de varias empresas este conductor de noticias o lector de noticias, como dices tú muy bien, y su esposa recibieron contratos tanto del gobierno federal como de varios gobiernos estatales entre 2001, o sea, en épocas de Fox, y hasta 2015, en épocas de Enrique Peña Nieto, pues la friolera de casi 240 millones de pesos. Entonces, eso es lo que no le perdonan. Tampoco le perdona a Genaro Villamil ni a Epigmenio
que haya dado a conocer que este dinero le fue pagado pues como una suerte de propaganda. Fíjate, nos dicen a nosotros que somos los tejedores de propaganda porque hasta a ti te metió ahí Riva Palacio, pero lo cierto es que este personaje a través de ciertas gacetillas hacía propaganda disfrazada de periodismo, disfrazada de información, y eso es lo que le está recriminando a Genaro Villamil y pues a Epigmenio. Este sujeto ya está completamente desacreditado y es muy importante retomar este debate con muchísima seriedad, porque no se trata, querido público memorioso, de un diferendo entre periodistas, no se trata de una guerra por el rating entre Epigmenio, Joaquín López Dóriga, en su momento Genaro Villamil, sino se trata del periodismo a discusión. Tiene que ver con la estrecha relación de los medios de comunicación y el poder político que se entretejía en aquella época. Entonces, todo este mural que se hace sobre López Dóriga, sobre su corrupción, sobre su extorsión, sobre la poca ética periodística que tiene, pues no solamente lo toca a él, sino también a quienes le pagan y a quienes lo contratan. Televisa fue uno de sus grandes clientes porque aunque lo sacaron a patadas, se tardaron tiempo porque Televisa lo tuvo ahí todavía un buen rato, ¿te acuerdas? Que esta empresa que es, si no me engaño, la segunda empresa de comunicación a nivel continental de comunicación, pues lo tuvo ahí, pese a que había estas acusaciones, estos señalamientos de Aramburuzabala, y no lo tardaron en darle su patada. Pero este es el López Dóriga que está hablando por la herida, este es el Joaquín López Dóriga que se está fijando en los detalles nimios, en los detalles estúpidos. ¿Por qué? Imagínate esta crítica que le hace al presidente de la República en la reunión que tiene con Carlos Slim. No le importó que hayan pagado 28 mil millones de pesos a la hacienda pública. Le importó, pues bueno, la vajilla que tenía ahí. Entonces, por eso hace el presidente López Obrador esta crítica irónica de que lo va a invitar ahí a desayunar, pero por supuesto que es una sátira y ya no tienen argumentos, querido Vicente. Ya como han escapado a la argumentación y como ya la gente los tiene perfectamente identificados como extorsionadores, como vividores del erario, como tranzas, como lacras, como faltos de ética periodística, entonces acuden a este tipo de bagatelas. Así es. Oye, y ya que estamos en estos temas y con estos personajes, fíjate que me llamó mucho la atención un tuit de Hernán Gómez Bruera, este conductor de espacios de La Octava. No sé si lo viste, mi querido Ricardo, que dice que si López Obrador tiene rasgos de santidad, que si su vajilla en Palacio Nacional es excéntrica, no podríamos tener discusiones públicas con un poquito más de nivel. Y mole, doña María, que los internautas, esas benditas y malditas redes sociales, le recordaron la entrevista que le hizo a Laura Zapata, la actriz Laura Zapata, que es una virulenta odiadora del presidente Andrés Manuel López Obrador en La Octava. ¿Y por qué? Porque acaban en La Octava de rescatar, no sé para qué, esta entrevista que entre otras dejó joyas como esta que vamos a escuchar. Ya tú me das tu opinión. La rescataron en La Octava y se la restregaron en la cara hoy a Hernán Gómez, que se rasga las vestiduras, que pide un poquito más de nivel en las discusiones públicas cuando él provocó cosas como esta. ¿Es naco? ¿O un poquito sí? Pues a veces un poquito.
¿En qué? A ver, o sea, A veces un poquito. ¿cómo defines Pues en naco eso, y en dónde embona López Obrador? en eso es un poquito naco, en que las mujeres quieren hablar con él, quieren diálogo, quieren apoyo, se están quejando de que están siendo violadas, de que están siendo asesinadas, desaparecidas, y entonces él dice, ay, ya chole. Uh-huh. ¿Y qué es naco? ¿Qué es ser naco? Pues ser así. Uh-huh. ¿Cómo? Tendría que buscar en el diccionario ser naco, ajá, pero pues ser así, no responder como director, como jefe, como presidente de un país, ajá, no responderle a las mujeres sin. ¿Cómo ves, mi querido Ricardo? Insisto, en la octava rescataron esta entrevista. Hernán pide un poquito más de nivel, pero pues en su momento dio espacio para esta entrevista con Laura Zapata. Llamémosle así, querido Vicente, público memorioso, porque la verdad es que ni siquiera sabía qué preguntarle, y como estaba en el entendido de que la octava y su programa son como el cuarto adyacente a la farándula, pues eso es un remedo de entrevista. Hay que recordar que Hernán Gómez pues no es ningún periodista, tiene estudios en política internacional, pues eso es lo que dice, no es lo que ha probado en los hechos, pero en este ánimo de ir a todas las entrevistas, de ser protagónico, hay que recordar que no solamente entrevistó a Laura Zapata, sino que fue corriendo a los foros de Televisa cuando estaba Carlos Loret de Mola ahí, y tuvo un debate, llamémosle así, con Gabriel Cuadri. Imagínense el nivel que tiene Hernán Gómez, este Facundo malo o bueno, ya no sé cuál de los dos es el malo o el peorcito, pero pues este personaje recibió una tunda de Cuadri. Imagínense entonces el nivel que tiene, el nivel del debate, y dice, bueno, pues hay que elevarlo. Yo le pediría que tuviera un poquito de memoria histórica, rápidamente, así que hiciera un recorrido hacia los programas donde ha participado y los análisis que ha hecho, y que no ha salido bien parado en absolutamente ninguno. Y bueno, pues aquí en la octava, pues ya es un canal, yo diría que en entredicho, porque este medio de comunicación, pues de ahí han salido muchas personas, las más valiosas. Tú, por ejemplo, querido Vicente, saliste de ahí porque hubo ahí represión en cuestión de libertad de expresión, pero también han salido muchas otras voces y no han salido, si yo no me engaño, nada bien. Entonces este medio de comunicación, teniendo este tipo de personajes, pues va en picada, y eso pues beneficia a estos espacios informativos, pero por otro lado es un golpe contra la gente que todavía lamentablemente se está informando en ese tipo de medios de desinformación. Oye, hablando de desinformación, Ricardo, Ciro Murayama sigue muy activo en redes sociales, lo mismo que Lorenzo Córdoba. Andan en campaña contra la revocación de mandato. O explíqueme qué es esto. Las firmas para la revocación de mandato a través de la app del INE solo llegan al 39% de las requeridas. La app permite verificar que sean firmas auténticas, y sobre estos temas es sobre los que se está pronunciando Ciro Murayama, quien junto a Lorenzo Córdoba terminaron siendo los principales obstáculos, así para decirlo bajita la mano, al proceso de revocación de mandato. Dice al final Ciro Murayama: sin embargo, por impugnación de Morena, el tribunal permitió entrega de apoyos en papel, esos están en revisión. Pues sí, no todos tienen un teléfono inteligente, una tableta para bajar la app, don Murayama. Mi querido Ricardo, solitos se van exhibiendo. Citatanca Córdoba, como le llama Jairo Calixto Albarrán, fue captado en aquella grabación burlándose de comunidades indígenas. Pues entiendo que Ciro Murayama no logre acatar
que en algunas partes de México no tienen acceso a esas herramientas tecnológicas todavía, querido Ricardo. Así es, querido Vicente, y bueno, nos tendría que explicar muchísimo el doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, este personaje que estudia en el extranjero, y no es que estudiar en el extranjero sea malo ni inadecuado, al contrario, pero pues este egresado de la carrera de Economía de la UNAM, pues ahí se fue a enquistar y nunca nos explicó por qué no se presentaba a dar clases, por qué no impartía cátedra, y lo único que hizo, pues bueno, después de que lo evidenciaron, fue pedir una licencia sin goce de sueldo, pero en el momento, fíjate, cuando tú sales de un trabajo, pues no tienes a tu plaza esperándote ahí, corres el riesgo de abrazar una nueva aventura laboral, pero este personaje dijo, no voy a pedir una licencia y si no marchan bien las cosas, después de no haber dado clases, nunca, pues entonces voy a regresar ahí como catedrático a mi base. Además, nos tendría mucho que explicar Murayama por qué también cobra su dinerito en el CONACYT, porque es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Entonces, ¿qué está haciendo también como integrante? ¿Cuánto le pagan en la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, donde también está ahí, pues, su antiguo jefe y, bueno, maestro, que ha sido precisamente José Woldenberg? Yo creo que debe conocer también a Hernán Gómez, porque también fue coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Por ahí estuvo pasando Hernán Gómez, pero todos estos personajes están vinculados. Este personaje, Lorenzo Córdoba, fueron los dos, y lo hemos dicho aquí, asesores del consejero presidente José Woldenberg, amigo y entrañable de hombro con hombro de Enrique Krause, y en algún momento director de la revista Nexos, y uno de los personajes pues más cercanos al PRD. Hay que recordar aquella reunión que tuvo con los ¿cómo les llamaban a estos personajes? Los Galileos, que esa reunión que tuvo con los Galileos, y estaba de un lado José Woldenberg y del otro lado Enrique Krause, y en medio pues estaba el porro de porros que ahora tienen en el PAN, que es Fernando Belaunzarán, que por cierto aquí en esta alcaldía intentó ir por una diputación, lo mandaron al cuerno. ¿Por qué? ¿Por qué, Vicente? Pues porque el pueblo ya los conoce, el pueblo ya los reconoce y se da cuenta de que estos personajes son estultos, que no les interesa el pueblo, que no le ponen atención, y bueno, de consejeros de la democracia no tienen absolutamente nada. ¿Por qué está cobrando en el CONACYT? ¿Por qué está cobrando en la Academia Mexicana de Economía, de Economía Política? Porque es miembro de número de esa academia y poca gente se lo ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que salga este consejero del INE y nos explique por qué tiene, si es que tiene todavía 3 sueldos: el de la UNAM, el de la beca del Sistema Nacional de Investigadores y el del INE. ¿Y cuánto le dan? Por cierto, también de ahí de la Academia Mexicana de Economía. Eso es lo que debería de estar a discusión. Un personaje que está ganando más de 300,000 pesos mensuales, pues adicionalmente está ganando otros sueldos y es becario del CONACYT. Esto es el horror. Si nosotros nos metemos a las biografías, y es algo que yo recomiendo, nos vamos a dar cuenta de por dónde anduvieron, de con quién están y cuáles son sus derroteros, y ahí nos vamos a percatar de dime con quién andas y te diré quién eres. Y estos personajes vienen de la misma línea, son el brazo armado antidemocrático. Y ya que estamos hablando de estas cosas, si quieres para ir cerrando, querido Ricardo Sevilla,
no quiero abusar de tu generosidad. Hablemos de Julen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN, porque dice que la denuncia penal del diputado de Morena, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra los consejeros del INE que votaron por aplazar el proceso de revocación de mandato, es un absurdo que carece de sustento jurídico. Sugiero estimarla totalmente, dice. El diputado, refiriéndose a Sergio Gutiérrez Luna, en su afán de llamar la atención del presidente a como dé lugar, es capaz de irse mañana a abrazar a Maduro y a Evo, en referencia a Evo Morales. También que iba Julen Rementería y terminó tropezándose con esa piedra tipo box con la que tropieza seguido Julen Rementería, Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, pues no iba tan bien, en realidad siempre ha andado muy desbrujulado, pero no tanto como para no olvidar que trabajó público memorioso con Felipe Calderón Hinojosa, fue coordinador general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estuvo ahí de 2008 a 2011, es decir, estuvo ahí 3 añitos, y en un momento determinado renunció ahí porque pues él dijo que no se le daba una libertad que estaba buscando. Todos los caminos llevan a los mismos lugares. Este personaje que trabajó con Felipe Calderón, pues bueno, también resulta que trabajó con Miguel Ángel Yunes Linares. Allá fue titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y lo hizo todo absolutamente mal. El propio Yunes Linares fue durante su gobernatura el que lo nombró y bueno, pues este personaje se tropieza ahí con los personajes más corruptos de la historia política de este país, o sea, Miguel Ángel Yunes Linares, uno de los gobernadores más ineficaces y más señalados por tener vínculos con el narcotráfico allá en Veracruz, al igual que Duarte, al igual que Fidel Herrera, y bueno, ahí encontramos en la fotografía, pues a este personaje, pues es un sujeto que no solamente es un conservador absoluto, sino que además ese conservadurismo es de opereta, es hipócrita porque está con los personajes más corruptos, está con los personajes más lesivos, esta gente extranjera, este partido político Vox español con el cual se le ha visto aquí en alianzas, al cual trae y quién sabe con qué recursos les pagará. Habría que averiguar también de dónde sale el dinero para su transportación, para sus viáticos, para pagarles el hotel donde se hospedan. Los ha traído en algunas ocasiones y él ha ido también a España a levantarles la mano. Habría que ver también con qué recursos, si está utilizando los recursos de su sueldo, que de todas maneras sería dinero pagado con las contribuciones de los mexicanos, de las mexicanas, o si está poniéndolo ahí como gastos de representación y está viajando con dinero también público a España y bueno, siendo lesivo contra el pueblo mexicano, porque hay que recordar que Vox es uno de los partidos políticos no solamente de élite, sino además racista y clasista, y esto es lo que es Julen Rementería, y lo encontramos ahí. Mucho ojo, hay que observar las biografías, y ahí nos vamos a dar cuenta de dónde vienen, con quién están, y que no van a cambiar. Es muy probable que lo encontremos en algún momento ahí abrazado de Carlos Alarraqui, si no es que ya ha de haber ido a una entrevista, de estas entrevistas a modo, y donde se encargan de denostar al pueblo de México, llamándole naco, llamándole, como tú dices, querido Vicente, pues como si fueran tatancas. Entonces, ojo con este tipo de personajes, no hay que darles cabida a lo que dicen,
porque siempre están mintiendo con todos los dientes y lo único que están buscando pues es un puesto público y un puesto público donde continúen robando. Mi querido Ricardo Sevilla, siempre es un deleite escuchar tus opiniones, tus comentarios. Cerremos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras y en tus redes sociales, querido Ricardo. Claro que sí, querido público memorioso, Vicente, síganme por favor en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX y en los programas que estamos conduciendo, los datos duros de lunes a viernes de 4 a 5:30 y la sátira política, Tiempos de Canallas, de lunes a viernes también, de 8 a 9 hora del centro de México, y aquí en Sin Censura estamos participando de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana, y los martes nos vemos por aquí en estas mesas nutridas, ricas, deliciosas de análisis. Un abrazo, querido Vicente, a ti, a producción y a todo el público que nos ve y que nos escucha. Claro que sí, un abrazo al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia Sin Censura.